La enfermedad es parte de la vida, de la evolución humana. Yo noté que tenía una mancha en mi estómago, una manchita blanca, y yo notaba que yo me pellizcaba y a mí no me dolía. Nosotros somos seres biológicos que hemos evolucionado con otros seres biológicos. Y esa evolución ha llevado a que aparezcan enfermedades. Es una enfermedad pues que en la Biblia pues se le ha asociado que es la enfermedad del pecado. Nosotros tratamos de ocultarle eso a mis suegros, porque como ellos son tan creyentes, entonces no miran la parte de la ciencia, sino que miran más que todo como la parte espiritual. La enfermedad no es un castigo divino, por supuesto. La enfermedad es un hecho biológico. Aquí hay varios actores que tenemos responsabilidades. Así como está la iglesia, digamos, dentro de la construcción de la conciencia colectiva, desde la fe y desde lo que pretende la evangelización, pues también están las entidades de salud, ¿no? Está la institución como tal. Los médicos, los profesionales de la salud, reaccionamos ante ciertas enfermedades no como hemos aprendido en los libros, sino como la sociedad nos ha enseñado. Este gatico fue la inspiración mía para comenzar lo del arte, lo de la pinta de cerámicas. Lo pinté por hobby y me encantó tanto que ese día casi no puedo dormir de la emoción de ver cómo había quedado bonito. Siempre he sido muy amiguera. Me gustaba mucho salir a jugar con mis amigos, jugar en la calle, escondidas, o sea, los juegos que eran cotidianos anteriormente. Fui muy buena estudiante, pues siempre me destacaba porque me iba bien. Mis sueños era pues volverme una profesional, trabajar, de pronto construir pues muchas cosas, ¿no? Cuando terminé mi bachillerato pues tuve la oportunidad de entrar a estudiar en la universidad. Estudié 4 semestres de contaduría pública. Estudié en la noche, la mayoría eran personas adultas, entonces eran de los que, por ejemplo, el fin de semana vamos a comer empanadas y vamos a tomar unas cervezas y vamos a tal cosa. Y a mí me gustó, siempre me ha gustado pues el baile, entonces claro, me fui yendo por ese camino y me fue gustando más como esa vida y tomé la decisión de dejar los estudios. Siempre fui muy sana. Teníamos un vecino que me conocía a mí desde que llegamos al barrio y él tenía la costumbre que donde me veía y me mordía las orejas. Entonces yo sí notaba que él cada que hacía eso yo sentía que las orejas como si me hubiera arrancado el pedazo. O sea, a mí las orejas me dolían horrible, horrible. Ya con el tiempo yo noté que tenía una mancha en mi estómago, una manchita blanca, y yo notaba que yo me pellizcaba y a mí no me dolía. Y yo le comenté a mi mamá, ve, mira que tengo aquí esto y me pellizco, pero pues no se siente nada. No le di importancia. Ya con el correr de los años, yo empecé a notar que cuando ya iba a bailar, ya no era lo mismo. A mí me dolían los pies. Cuando tuve mis hijos, que tuve al mayor, a Santiago, yo lo tuve a los 26 años. Yo llegué a mi casa normal cuando de un momento a otro me empezaron a salir unas placas en las manos, en todas las piernas, en los pies y en la espalda. Me llené, eran unas placas grandes rojas. Consulté al médico en varias ocasiones, pero pues para ellos todo eso fue normal. Yo les comenté la sensibilidad que tenían las orejas, esa misma sensibilidad eran las rodillas y en los codos. También le dije eso al médico y hubo un médico que me contestó. Cuando yo le comenté eso, me dijo que yo había quedado con una sensibilidad por haber tenido mis hijos. Ya después de un tiempo, empiezo a notar que me salen unas bolitas en las manos. Uno las tocaba y se movían. Y sí notaba que estaban creciendo. Me ve un médico y me dice que eso parecían bolas de grasa. Y la doctora que me atiende me dice, no, te voy a enviar un perfil lipídico y miramos. Ella se asusta porque me salió bueno, no tenía grasa. De una me dirigen a donde el dermatólogo. Ahí sí me mandaron donde el dermatólogo. Cuando él me hace, yo le muestro pues lo que tenía, él me dice, esto no es normal. Entonces
Entonces me dice, ¿usted por qué no había venido antes? Entonces él decide hacerme una biopsia y lo mandan a investigación. El bacteriólogo, de ver que no encuentra nada, sugiere que me hagan una baciloscopia, que es el examen que hacen para la lepra. Esa noche yo no dormí, al otro día pues madrugué a hacerme el examen. Yo dije, a la mano de Dios y pidiéndole a Dios que no fuera a hacer esa enfermedad. Yo sigo trabajando normal y mi hermana me llama al trabajo a informarme que me sale positiva. Yo me metí, fue al baño a llorar. O sea, tenía mucho temor por lo que me fueran a decir. Yo no me sentía capaz de decirle eso a nadie. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué van a hacer conmigo? Pensé en ese momento. Fue un golpe muy duro. Fue, como digo yo, que se me acabó el mundo. La lepra o enfermedad de Hansen es tal vez una de las más antiguas citadas en la historia de la medicina. Su transmisión es fundamentalmente por los bacilos que elimina la persona portadora a través de la mucosa respiratoria. La lepra es una enfermedad infecciosa, es transmitida por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae, aunque también recientemente hay otra sociedad que se llama Mycobacterium lepromatosus. La micobacteria que produce la lepra necesita vivir dentro de células. Es una enfermedad que va a producir alteraciones sobre todo en la piel de los pacientes y en el sistema nervioso periférico y por eso presentan alteraciones sensitivas. Prefiere los sitios del cuerpo con temperatura más baja. Las personas se van a presentar con lesiones en la piel, que pueden ser manchas, pápulas, nódulos, con alteración sensitiva, que es lo más característico. Pueden decir que sienten entumecimiento de las manos y en los pies con aparición de las lesiones y también las lesiones tienen pérdida de la sensibilidad. Frecuentemente se queda en la cara, en la nariz, en las orejas, en los dedos de los pies, en los dedos de las manos. Se cree que la principal vía de transmisión es la vía respiratoria a través de secreciones de la vía respiratoria, pero no se ha descartado que pueda ocurrir a través de heridas de pacientes que se llaman multibacilares para lepra, o también se ha asociado en algunas regiones del mundo y algunas zonas también de aquí de Colombia a transmisión por consumo de carne de armadillo. No solamente consumo, sino también manipulación de los armadillos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A lo largo de la historia, la lepra ha sido una de las enfermedades más temidas por el ser humano. En la Biblia es considerada como una enfermedad tanto del cuerpo como del alma. Y el término leproso no solo es dado a las personas cuyo cuerpo ha sido afectado, sino también a aquellos castigados por Dios. Hasta hace algunos años, los enfermos estaban condenados a vivir apartados de la comunidad y de sus propias familias. La enfermedad la adquirí en el año 2020. Me vine a dar cuenta debido a los síntomas que presenté, que fue la pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores y aparte de eso también fue una mancha de raíz en la cara, que era muy mínima, pero yo la noté y dije, no, esto no es normal. Esto no es normal, entonces acudí a un dermatólogo particular y así ya pude dar con el diagnóstico, que fue lo de la enfermedad de Hansen. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Pues la información que uno tiene es la que uno ha visto en las películas, ¿sí? De Jesucristo, de que el leproso, de que la gente tiene que aislarse, de que no puede estar en un mismo sitio con los demás. Entonces, lo primero que se me vino a mí fue, me tengo que alejar de mis hijos, de mi esposo. Nosotros tratamos de ocultarle eso a mis suegros, porque como ellos son tan creyentes, entonces no miran la parte de la ciencia, sino que miran más que todo como la parte espiritual, lo creyente,
Entonces tratamos de ocultarlo, pero ya después decidimos contarle y ellos lo que dijeron fue, no hija, tranquila, aquí nos tiene a nosotros, con la ayuda de Dios vamos a salir todos adelante y no se preocupe. De esta patología en particular la podemos evidenciar desde el Antiguo Testamento. En el Levítico hay un diagnóstico muy hábil, diría yo, de la lepra. Y es, la lepra existe para ellos desde que existen manchas de color pálido, pequeñas en la piel, indoloras. Y eso lo seguimos usando como diagnóstico. Pero la lepra en particular, digamos, tiene una repercusión muy fuerte en el pueblo de Israel, porque es una enfermedad cutánea, es una enfermedad de la piel. Entonces, ese impacto que producía, digamos, en el pueblo de Israel, pues les generaba miedo, y ese miedo lo tenían muy relacionado con el pecado. Era una enfermedad que producía mucho miedo, por dos razones. Primero, porque dura muchos años. Uno puede adquirir la micobacteria y a 20 años después hacer lesiones. Entonces es una infección que lo acompaña o acompañaba a los pacientes por toda la vida. Hay, por ejemplo, un caso cuando la esposa de Aarón, ¿sí?, habló mal de Moisés. Entonces Moisés la maldijo y en ella se manifestó la enfermedad cutánea que pues inmediatamente identificaron como pecado. Entonces ahí hay una relación entre el acto, digamos, pecaminoso o la acción, digamos, no de acuerdo a la norma y a la ley de Israel, y eso tenía un castigo, y el castigo era en ese caso la enfermedad. La lepra es una enfermedad que tiene mucho estigma. Entonces es una enfermedad pues que en la Biblia pues se le ha asociado que es la enfermedad del pecado. Entonces cuando un paciente, pues siendo Colombia y Cali pues una ciudad donde hay mucha religión, que a un paciente le digan que tiene lepra, pues de una lo están marcando como pecador. Entonces eso es algo difícil de aceptar para los pacientes. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Aunque la iglesia sí es cierto que desde el principio, digamos, la iglesia hizo que la lepra tuviera como una conexión directa con el pecado que pues ya la ciencia después lo fue evidenciando. Fue la primera institución o organización en el mundo que determinó unos sitios que se llamaban los leprosarios. Allá los llevaban pues a todos los pacientes que eran diagnosticados con lepra, los alejaban de sus familias, incluso en estos sitios tenían su propia moneda, a ellos les tocaba negociar negociar pues con las diferentes personas que vivían en la región para tratar de conseguir ciertos recursos, y muchas veces también cuando tenían pues hijos, por el miedo que les fueran a quitar los hijos, los escondían en los árboles para que no se los fueran a llevar, porque pues decían que los iban a dejar pues sin la familia ni con ninguna persona pues cerca porque se podían contagiar. La familia no podía visitarlos. De hecho, cuando yo visité Cundinamarca, habían todavía, digamos, manifestaciones del estigma de que a la gente le daba miedo ir a Agua de Dios, porque como Agua de Dios quedó marcado como un sitio de reclusión de leprosos, la gente pensaba que si iba a entrar a Agua de Dios entonces se iba a contagiar. Los leprosarios en Colombia duraron más de 70 años, hasta que finalmente pues se dieron cuenta que la enfermedad no era tan contagiosa como las personas creían, y pues se dio el fin, pues se decretó pues el fin de los leprosarios. Eso es una realidad, pero es una realidad que aún todavía no se ha podido superar del todo. Los pacientes llegan muy afectados psicológicamente, al principio muchos no creen que tengan la enfermedad, pero cuando uno ya les explica o cuando ya empiezan a recibir tratamiento y ven que se empiezan a mejorar, al final ya sienten un alivio porque ya por lo menos saben que los que tenían no era pues por ninguna otra cosa diferente. Por Jesucristo nuestro Señor. Una noche yo estaba mal y a mí me hablaron y yo sé que Dios me habló por medio del sueño y me dijo que no me preocupara, que yo en 3 meses ya iba a estar recuperada, que yo ya no iba a tener esa enfermedad, que todo iba a salir negativo. Y te cuento que así fue. Yo al mes que la doctora me mandó la vaciloscopia, salió negativo. Así como hubo sectores de la iglesia que pudo haber llegado a utilizar la lepra como un instrumento de sembrar miedo, ¿sí? También la iglesia desde el principio de los inicios se preocupó por atender esta necesidad. La persona que sufre de lepra tiene que sentir
que es parte de una historia humana viejísima, antiquísima, que desgraciadamente la respuesta de la sociedad no ha sido la mejor. Yo llego a las cerámicas porque por la pandemia, pues quise hacerlo como hobby, ¿no? Empecé a pintar en mi casa con cosas para la casa, pinté algunas cosas para mi hermana y mis amigos, amigas empezaron a preguntarme que querían pues elefantes, que querían cosas para la cocina y pues ahí se fue dando todo. Cuando yo recibo esta noticia de que la enfermedad que tengo, pues es lepra, fue un golpe muy duro. Hice como un retroceso, me devolví, yo decía, pero yo ¿qué he hecho? O sea, he tenido una vida normal, de pronto en algunos momentos he hecho cosas malas, pero pues tampoco como para tener que enfrentar esta enfermedad o tenerla por lo que haya hecho, pensaba yo en ese momento. Me estaba estrenando como mamá y yo ver que me llegaba una enfermedad que no conocía, que no sabía qué era lo que me iba a tocar y el temor de que me alejaran de mis hijos. Ese fue como el temor más grande que tenía. El otro temor que sentía era qué fuera a pensar la gente de mí. Después de conocer su diagnóstico, Yurani fue remitida al Centro de Salud Panamericano, lugar en el que se atiende a los pacientes con lepra de la ciudad de Cali. En el Centro de Salud Panamericano llegan todos los pacientes que han sido diagnosticados por lepra. Se les hace pues su consulta inicial, paciente que llega por primera vez, se valora, se revisa la cantidad de lesiones que tiene, qué tanto compromiso presenta y se le solicitan los exámenes para mirar pues que el paciente esté apto para poder recibir el medicamento. Cuando yo comienzo el tratamiento, ya empiezo a notar que las bolitas se van desapareciendo. Empecé a notar que mis orejas ya no me dolían, las rodillas tampoco. O sea, en ese sentido sí empecé a notar muchos cambios. Estas drogas destruyen la bacteria. Hace que todos los mecanismos que tiene la bacteria de supervivencia sean pues como acortados, no tenga ningún mecanismo para hacerlo ni para sobrevivir por sí misma. Entonces, y uno de ellos, solamente uno, que es la rifampicina, es el que es capaz de matar la bacteria. Pero hay otro problema. Al destruir la bacteria, producen una reacción inflamatoria muy seria. Y entonces algunos tratamientos parecían como que empeoraran la lepra. Los otros cambios pues que tuve fue el color de piel. Empecé a notar que mi piel pues eso es algo que le dicen a uno allá, ¿no? Que la piel va a oscurecer. Aun cuando Yurani llevaba el tratamiento con mucha disciplina y compromiso, su cuerpo no mostraba signos de recuperación y por lo contrario, las cosas parecían estar empeorando. Yo termino el tratamiento, a uno le envían de nuevo biopsia y de nuevo la baciloscopia para que los bacilos ya salgan pues negativos. Cuando me salen que en vez de haber bajado, me aumentaron. Yurani es una paciente que ya tenía una de las formas más fuertes de la enfermedad. Ha tenido diferentes complicaciones por la enfermedad, presentado pues alteraciones en sensibilidad de las manos y de los pies, incluso ella tiene una discapacidad por la enfermedad. Cuando yo la conocí, Yurani le estaban sospechando una resistencia medicamentosa a la lepra. Yo entré en depresión, me dio mucha lloradera, negación, porque yo decía que yo ya no quería tomar más pastas. Yo les decía que ya no más, que yo no me las iba a tomar, que si me iba a morir, pues me moría, pero que yo no quería saber nada más de medicamentos. No era una resistencia, simplemente era como una enfermedad persistente, pues había que continuarle tratamiento y tenía algo que en la lepra se llama una reacción leprótica,
que son unos fenómenos inflamatorios que ocurren pues en el transcurso de la enfermedad, y eso era lo que más le afectaba a ella. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Yurani Granada López, pertenezco a la asociación Asojan Vida Valle, que es la asociación de pacientes de Hansen. ¿Saben qué es Hansen? ¿Sí? ¿Qué es? Ajá, ¿qué más? ¿Saben el otro nombre de la enfermedad de Hansen? Esta enfermedad en realidad se llama lepra. En medio de toda la incertidumbre provocada por la enfermedad, Yurani se unió a un grupo de personas interesadas en trabajar por aquellos que pudieran estar en una situación similar a la suya. De esta manera nace la Asociación para Personas Afectadas por Hansen, Luz y Vida. La asociación, la función de ella es ayudar a las personas que han salido diagnosticadas, o sea, ayudar en el sentido de darles apoyo, ¿no? Contarles que nosotros también ya pasamos por ese proceso, que nos estamos recuperando, que ellos también tienen que seguir adelante, tomarse en sus medicamentos juiciosos. Y el otro proceso es informarle a la comunidad en general sobre la enfermedad. La idea es acabar con ese estigma y esa discriminación y que todo el mundo pueda saber de qué se trata la enfermedad. Imagínense ustedes ir a un médico, el médico le encuentra una manchita en la piel, le toma una biopsia y luego el patólogo, yo que examino al microscopio, le digo es lepra o es mal de Hansen. Eso es como un golpe psicológico debido a la reacción de la sociedad. Aquí hay varios actores que tenemos responsabilidades. O sea, está, así como está la iglesia, digamos, dentro de la construcción de la conciencia colectiva, desde la fe y desde lo que pretende la evangelización, pues también están las entidades de salud, ¿no? Está la institución como tal. Y aquí hay que hacer casi que un mea culpa de los médicos. Nosotros reaccionamos ante ciertas enfermedades, los médicos, los profesionales de la salud, reaccionamos ante ciertas enfermedades no como hemos aprendido en los libros, sino como la sociedad nos ha enseñado. La enfermedad como tal es una situación o es una realidad humana que en el momento que llega no solamente afecta al paciente, sino que afecta a todo un entorno, a su familia, al cuidador, a sus hijos, a todo el mundo en general. Yo necesito verlos Buenas vivos. tardes, hola mi Costa, Hola, ¿cómo ¿qué más? estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y qué es el milagro por acá? Rato sin verte. Sí, quería venir un rato a verlos bailar, a ver cómo ibas con tu Súper. escuela. Genial, muchachos. Ella es una compañera de hace muchos años. Claro. Y trabajaba con nosotros en la parte de salsa Gracias. y pues mucho rato que no la veo por acá, pero chévere. Vamos a compartir un poquito con ella ya que estás por acá, ¿no? Claro, Ok. tengo tiempo, entonces aprovecho. Me hicieron exámenes, la vaciloscopia y todo, y me salió negativa, ya salió totalmente negativa. Ya llevo más o menos entre 1 año, 2 años sin tomar medicamentos. Me he recuperado mucho, que sí me quedaron secuelas, porque tengo daño en los nervios de los pies, entonces debido a eso no puedo estar mucho tiempo de pie, no puedo caminar mucho, pero en cuanto a la enfermedad, gracias a Dios, o sea, he visto mucha mejoría, ¿no? Mis orejas ya no me duelen, los codos, lo único es que es lo de los nervios, que tengo momentos en que sí se me inflaman, entonces hay momentos en que me coge dolor en los codos, pero es debido a la inflamación que tengo. Pero pues ya a comparación como estaba antes, no hubo una mejoría mucho. Los profesionales de la salud no luchamos contra la muerte. Lo que tratamos de combatir con la medicina es el sufrimiento asociado a la enfermedad y a la muerte. Debemos luchar contra el sufrimiento humano. Nadie va a vivir eternamente, nadie va a vivir. Quizás ustedes que son más jóvenes llegarán a vivir 200 años algún día. Ustedes no, pero sus nietos. Yo no pienso vivir más de, bueno, no sé, 80 años quizás. Poquito perdida nomás. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.